Demos estas enseñanzas y demos las herramientas para poder realmente que los hermanos a la hora de leer la palabra puedan comprenderla. ¿Y cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas que usamos nosotros para interpretarla, para enseñarla? Y esas tenemos que transmitírselas al pueblo de Dios. Así que quiero dar inicio en este momento. Vamos a correr un poquito. Estamos de hecho tomando un poco más de tiempo porque estas son enseñanzas un poco tal vez cansadillas a veces, pero es muy necesario para poder prepararnos realmente como ministros y ministras del Señor. Alguna hora no solo porque prediques en un altar, sino alguna hora le vas a dar una enseñanza a tus familiares, le vas a predicar a algún amigo, a algún compañero de trabajo y necesitas dar una buena interpretación de la palabra. ¿Ok? Entramos en materia y vamos a entrar hoy a lo que es 8 principios básicos, fundamentales de la hermenéutica. Ok, vamos a empezar a definir el término hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de la palabra. Muchas veces se usa el mismo término exégesis para referirse a la hermenéutica. Son significados muy parecidos. Exégesis, ¿verdad? Significa el explicar con elocuencia la palabra, el poder explicarla con elocuencia. Y la hermenéutica es la interpretación, o sea, van de la mano una con otra. Es lo mismo decir exégesis que hermenéutica. Casi siempre en la terminología bíblica se usa la palabra para la misma aplicación, que es poder predicar con elocuencia, poder ser un buen maestro, poder enseñarla realmente como Dios quiere que la enseñemos. Pero recuerden, hermenéutica es la interpretación de la palabra, que ahí tienen que haber un cierto consorcio de reglas para poder interpretarla como el Señor manda. Y también existe la exégesis, que es la explicación. Entonces hay que saber cuándo hay que explicarla. A veces, digamos, tenemos que darnos cuenta con qué tipo de personas estamos trabajando, cuál es el estatus cultural, por decirlo así. Si estamos en una universidad, no importa, podemos usar palabras muy elocuentes, pero el mismo apóstol Pablo, siendo una persona muy letrada, ¿verdad?, con muchos conocimientos universitarios, dijo: no he venido con palabras elocuentes, con palabras muy complicadas con ustedes, sino he venido con una palabra sencilla para que ustedes puedan entender lo que es la palabra de Dios. Ok, entramos. 8 principios básicos de la hermenéutica. Voy a dar una lista y vamos a empezar a desarrollar 2 de estos principios por cada jueves. Tome ahí notas, corre su cuadernito, su lapicero y siéntese ahí para que el Señor, le pedimos al Señor que nos abra la mente a todos, a mí para poder explicar, exponer bien esta materia y a ustedes para poder pues asimilarla de una manera conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. 8 principios fundamentales de la hermenéutica. Primero, el primer principio que lo vamos a tratar hoy es mantenerse en la línea. Ese es el nombre del primer principio. Segundo principio, texto y marco de referencia. El tercer principio es género. El cuarto principio es haciendo buenas preguntas. El quinto principio es instrucciones para el viaje. El sexto principio, estructura. El séptimo principio será encontrando la idea central y la respuesta esperada. Y el octavo principio es teología bíblica. Los repito un poquito más ahí para que pueda usted apuntarlo, hermanos. Primer principio, manteniéndose en la línea. Segundo principio, texto y marco de referencia. Esos 2 principios los vamos a ver hoy. Próximo jueves veremos género y haciendo buenas preguntas. Instrucciones para el viaje, estructura, encontrando la idea central y la respuesta esperada. Y el octavo principio, que sería teología bíblica. Espero que los hayan apuntado ahí, mis hermanitos, y seguimos, ¿ok? ¿Por qué es necesario aprender esta materia? ¿Por qué es necesario estudiar hermenéutica o la exégesis? ¿Por qué es importante que podamos estudiarla? Le voy a decir, sirve para animar a los ministros y a las ministras del Señor, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios con el corazón de Dios. O sea, es muy importante que los ministros y ministras del Señor prediquen la palabra no como les da la gana, no como se la imaginan, no como ellos creen que es, sino como realmente Dios quiere, bien apegados a lo que el corazón del Espíritu Santo quiso darnos a entender
a través de la palabra. Y para poder tomar la idea central de muchos pasajes, entonces necesitamos la mente de Dios. Necesitamos herramientas de cómo poder definir la idea central del texto, del capítulo o del estudio que estamos ofreciéndole al pueblo de Dios o que nosotros mismos nos estamos alimentando. Porque puede ser que tal vez no vayas a predicar, pero cuando yo voy a estudiar la palabra para alimentarme yo tengo que buscar la idea central de lo que el Espíritu Santo quería decir. Y lo he dicho varias veces, he puesto varios ejemplos. Ha pasado que hay personas muy nuevas o personas que simplemente con leer la Biblia piensan que la entienden mucho y se tiran a predicadores y hacen unas masacres de las ideas fundamentales que el Señor quiso darnos a través de su palabra y salen falsas doctrinas. Por eso todas esas religiones, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y etcétera, etcétera, salieron del equipo o de la iglesia pentecostal, de la iglesia cristiana. Todos ellos han salido de la iglesia cristiana porque se han dado a una mala interpretación de las Santas Escrituras, y es muy peligroso desviarnos a la hora de interpretar. Y es muy fácil desviarnos a la hora de explicar e interpretar la palabra. Digamos, vamos a poner ejemplo. Muchas iglesias hacen que las hermanas no puedan entrar, ni siquiera las dejan entrar si no se ponen el velo. Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque no entienden por qué lo dijo Pablo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo. Y todo eso tenemos que hacernos esas preguntas a través de la lectura. Cuando dimos el estudio de bibliología, que después de vamos a volver a entrar en bibliología, a los hermanos que llevaron el estudio de bibliología, les di una hoja con la cronología de los profetas. Entonces, cuando usted lee Ezequiel, en esa tabla va a ver, Ezequiel vivió en tal año, bajo el reinado de tal rey, y usted se va a ir a las crónicas y a los reyes, a primera y segunda reyes y a las crónicas, y va a poder entender por qué Dios le dio esa visión a Ezequiel. ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Joel? ¿Qué pasó con Oseas? Y etcétera, con todos los profetas. ¿Por qué escribieron los que escribieron? ¿Cuál era la situación de Israel? Si Israel estaba bien con Dios, o si en ese momento estaba en rebeldía con Dios, si Israel en ese momento estaba en su tierra libres, o estaban en un momento de cautiverio, si el rey estaba haciendo lo bueno, lo malo delante de Dios, si el sumo sacerdote estaba haciendo lo bueno, lo malo, qué estaba haciendo Israel y por qué Dios le dio esa palabra a ese profeta. Entonces vamos a poder comprender por qué el profeta dijo lo que dijo y vamos a entender la idea central. Entonces, como les decía, hermanos, digamos hay iglesias que imponen el velo a la mujer, pero no han ido al trasfondo hermenéutico para poder explicar esto. Entonces, así como lo leen, que es honroso a la mujer, cubrirse la cabeza para orar y todo esto, ¿verdad? Entonces lo aplican de una manera literal, y eso tiene que aprender a aplicarse de una manera cultural. En aquel momento, ¿qué pasó? Cuando Pablo estaba evangelizando estas zonas donde él pone estas reglas, es porque en aquel momento estaba el templo de la diosa Diana y de otros dioses por ahí, en el cual tenían prostitutas en el templo. Y para que la gente supiera que eran prostitutas del templo, y esas mujeres lo que ganaban en dinero era para esos templos de esos dioses, eran como esclavas sexuales a ese lugar, muchas de estas mujeres se arrepintieron y vinieron a Cristo y fueron parte de la iglesia. ¿Qué sucedía con esas mujeres? Para que los hombres supieran que eran mujeres al servicio del templo en la prostitución, se habían rapado la cabeza y habían quedado pelonas. Entonces, cuando vinieron a la iglesia, siguieron estando pelonas. Y salían a la calle y los hombres las seguían llamando para ofrecerles dinero para sus servicios sexuales. Entonces, ¿qué pasó? Pablo las manda a cubrirse la cabeza para que den señal de autoridad de Cristo en la vida de ellos. Pero ya después de que les creció el cabello, no era necesario. Si lo aplicáramos, si tuviéramos que aplicar este pasaje a la realidad actual, le diría Pablo a las mujeres, no se vista como una mujer del mundo, porque los hombres le van a salir con tonteras, como decimos por ahí, ¿verdad? Van a salirle con palabras, con piropos que no son dignos de una hija de Dios, porque anda usted misma provocando, y no hay diferencia entre tu vida, entre tu manera de vestir y la manera de vestir de una mujer del mundo, o de una mujer que se gana el dinero en el área sexual. Así que entonces lo aplicaríamos en este momento. Pablo lo mandaría a cambiar nuestra vestimenta, que sea un rosa, y entonces esa es la aplicación de ese pasaje.
Pasó hace un par de años, 3 años, 4 años por ahí, en el lado de Honduras, que se dejaron predicar algunas personas ahí, que los gorditos no iban al cielo. ¿Y por qué los gorditos? No, y lo predicaron, no estoy vacilando. Predicaron una cosa tan, pareciera insólito que prediquen algo así como esto, ¿verdad? Y entonces predicaban ahí en el lado de Honduras que los gorditos no iban al cielo. ¿Por qué? ¿Basados en qué? En que angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y que Dios destruiría en el tiempo postrero al que no cuide el templo del Espíritu Santo. Entonces había que estar fines, había que hacer mucho ejercicio, comer sano y todas estas cosas para poder estar delgado, y ayunar mucho para estar delgado, porque si no, no iba al cielo. Imagínense la interpretación tan catastrófica que hacen de este pasaje. Y esto se ha dado en doctrinas, o sea, dolorosamente en doctrinas. Porque hay personas que han estado faltos del conocimiento de la palabra y han hecho masacres con la enseñanza de la palabra. Entonces es importante que todos nosotros nos forjemos un camino a través de la hermenéutica para no cometer errores. Y tal vez nos podríamos burlar de una doctrina de estas, pero cometemos errores en otras áreas, interpretando o al mismo tiempo leyendo la palabra y aplicándomela a mi vida. Pues yo le doy una mala aplicación a la palabra. Bueno, como les dije, ¿para qué sirve? ¿Para qué es necesaria la hermenéutica? Sirve para animar a los ministros y ministras, también a los estudiantes de la palabra, a predicar y aprender la palabra de Dios con el corazón de Dios, fuera de interpretaciones, ¿verdad?, erróneas, bajo la influencia del capricho humano. Y vamos a ir, conforme desarrollemos el tema, usted va a entender esto, ¿verdad? No es solo leer la palabra. Leer por leer realmente es tedioso, es cansado cuando usted lee la palabra, más cuando llega a las genealogías y todo esto del Antiguo Testamento, al libro de Levítico. Entonces usted le va a hacer un caos, porque no va a comprender la palabra, y esto es cansado. Empieza uno a leer y ni siquiera termina, porque al no entender no hay emoción en el estudio. Pero cuando usted entiende las reglas básicas de la hermenéutica y de la exégesis, usted le va a agarrar el saborcito a la palabra de Dios, la va a comprender, y eso te va a emocionar a profundizar en escudriñar las Escrituras. Qué lindo, ¿verdad? O sea, no es solo leer por leer, sino es escudriñar la palabra de Dios para poder entenderla, para poder aplicarla, ¿verdad? Más que usted entienda la letra, o sea, más que entender la letra de la palabra, es que usted comprenda la Escritura y el mensaje original que el Espíritu Santo quiere darle a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia, mi hermano, es lo que usted necesita leer en la palabra. No es simplemente leer por leer, ¿verdad? Eso es lo que queremos en Camino de Santidad, que usted pueda comprender la palabra cuando la lee. Recuerde que los principios hermenéuticos, ¿verdad?, no son apenas simplemente herramientas, y nos ayudan a estudiar y a entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que es la iluminación del Espíritu Santo a través de la oración. Para usted poder entender y comprender la palabra, no importa cuánto sepa usted de letra, cuánto lea y cuánto quiera entender. Si no está con la iluminación del Espíritu Santo, termina haciendo una mala interpretación de la Biblia. Es muy importante la oración, y la oración antes de leer, la oración antes de preparar un mensaje, la oración y el ayuno, para que el Espíritu Santo esté presente cuando usted la está leyendo, cuando usted la está estudiando, y Él mismo le dé el discernimiento. Y en segundo lugar, ya vienen las reglas hermenéuticas. No es que las reglas hermenéuticas son, como dicen, la tapa de la olla. No, la corona del estudio de la palabra es la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y después de esto, es muy importante a esas reglas hermenéuticas en las cuales podemos ir utilizando un plan de estudio para poder entender y comprender la palabra. Tengan en cuenta que el estudio de la palabra no es el conocimiento en sí. O sea, lo importante no es el conocimiento. ¿Sabe qué es una de las precauciones que debemos de tener?
que cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a comprenderla y a entenderla, y por la misericordia de Dios empezamos realmente a discernir el mensaje de Dios, empezamos a darnos la gloria a nosotros mismos. Y es muy importante porque el Señor te para el conocimiento, te da un pare en el conocimiento. Lo importante realmente de todo esto no es el gran conocimiento que podamos tener, sino la meta principal es la adoración. Con el conocimiento se fortalece nuestra fe. Con nuestra fe se va a fortalecer nuestro agradecimiento a Dios, y por el agradecimiento a Dios nos va a ser un placer santificarnos. Entonces eso es lo importante de la hermenéutica. No es la información que usted pueda meterse en el cerebro, sino en su corazón. Sea transformado por medio del Espíritu Santo en adoración, al conocer mejor a Dios a través de la persona y del Hijo de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Lo importante es conocer a Dios a través del Hijo, a través de Jesucristo, y que esto se convierta en adoración. Y cuando usted esté lleno de conocimiento y lleno de elocuencia, porque el Espíritu Santo así lo quiso, siempre usted diga que el honor, la honra y la gloria sea para Dios Todopoderoso. ¿Qué nos ha pasado en el ámbito cristiano? Bueno, he visto libros de muchos escritores en los cuales ellos hasta se han inflamado de su conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento los ha hecho errar de maneras terribles. ¿Por qué le ponen atrás al libro? Reverendo. Ponerle reverendo a algo es una blasfemia, porque reverendo significa digno de reverencia, y el único digno de reverencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único digno de reverencia. Nada más que el honor y la honra sean para Cristo, pero empiezan a inflamarse, empiezan a sentirse importantes. Hoy, antes de que usted empiece a crecer en el precioso conocimiento que el Espíritu Santo tiene guardado para usted, mi hermano, mi hermana, sea humilde y entienda que Dios lo que va a hacer es usarlo a usted como me usa a mí. Y nosotros solo somos instrumentos, somos siervos del gran Rey. Aquí el honor y el único que tiene que figurar es Cristo. El día de mañana que usted con todo este conocimiento pueda estar elocuentemente hablando en un gran altar con muchas personas al frente, entienda que los aplausos no son suyos, son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted inmerecidamente, yo inmerecidamente, y solo por la misericordia de Dios, es que tenemos los cargos ministeriales que el Señor nos ha querido otorgar. Servirle al Señor es realmente un honor, mis hermanos, es un honor. Quiero entrar ya a lo que hablamos, ¿verdad? A los 8 principios. Esto ha sido una introducción. Espero que les han podido tomar algunas notas, hermanos. Próximamente estaremos pasándolos ya digital, en PDF, a través del grupo Camino de Santidad. Si algún hermano que me está escuchando no pertenece al grupo de WhatsApp de Camino de Santidad, pues le invito a enviarme un mensaje, tanto al WhatsApp de la emisora 6279-2055 o a mi teléfono personal. Ahí hay algunos hermanos conectados del grupo Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Marvin Vega para servirles, y ahí aparece mi número, pero se los voy a dar en este momento. Me manda un mensajito personal y yo lo ingreso al grupo Camino de Santidad, en el cual usted también puede interactuar con esta familia. No somos un grupo religioso, no somos un grupo social, somos una familia en Cristo Jesús. Y usted también puede participar de la familia de Cristo Jesús en Camino de Santidad. Ahí estamos pasando los estudios constantemente para que ustedes puedan fotocopiarlos, puedan hacer su biblioteca, puedan guardarlos y en algún momento pues puedan estar renovando el conocimiento, ¿verdad? Que es muy importante estar todo el tiempo volviendo a renovar el conocimiento. Quiero decirles, hermanos, es muy importante que la iglesia crezca. Y la única manera que la iglesia puede crecer es dejando de estar oyendo tanto mensaje motivacional. Y empiece a crecer en el conocimiento de la palabra. Y empiecen a convertirse en ministros como llama de fuego del Señor. Y que no estén, porque el cristiano que se va a puro mensajito motivacional y a pura golosina, y les gustan que les están hablando bonito, se hacen panzones, lombricientos, y todo el tiempo, con cada prueba que pasan, hay que estarlos empujando, hay que estarlos levantando, hay que estarlos sosteniendo para que no se caigan después de 5, 7 y 10 años y 20 años de estar en Cristo. Y no un cristiano con 3 años,
Con 3 años de ser cristiano ya debe ser un cristiano maduro. Si ha tenido un buen pastor, un buen maestro que le ha enseñado todas estas, conocimiento bíblico, debe ser un cristiano que debe ser ya un guerrero en Cristo. No debe ser un cristiano que debe estar para que lo levanten cada rato está sosteniéndose para no caerse. Porque estos cristianos son porque han sido alimentados o ellos mismos no han creído realmente a las promesas y al mensaje de Cristo. Ya un cristiano de 3, de 5 años no está para que lo levanten, está para levantar a sus hermanos, está para pelear la buena batalla por los demás, está para ir al frente del campo de batalla como lo hizo Caleb, que con 85 años tenía la fuerza de un joven de 25, era poderoso guerrero y conquistó la mejor parte, ya la había pedido, 40 años atrás había pedido la mejor parte de la tierra de Israel, de la tierra prometida, y le tocó esa tierra, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra de Hebrón. Pero ¿qué pasaba en Hebrón? Era la tierra que más fluía leche y miel. Habían racimos de uvas ahí que tenían que jalarlas entre dos, pero entre dos gigantes. Habían hombres de 3 y de 4 metros y de 5 metros ahí, y Caleb entró con un puñado de hombres, mató a los gigantes y conquistó la tierra prometida. Con 85 años. Así debe ser un cristiano ya con 4, con 5 años. Así que es importante, ¿cierto? A veces Satanás nos golpea tan fuerte, a mí me ha pasado, que he necesitado Urs y he necesitado Caleb que me levanten las manos, que intercedan por mí, que me ayuden a sostenerme, porque la guerra ha sido fuerte. Pero no todo el tiempo, hermanos, tenemos que seguir, estar parados en la brecha, no estar sosteniéndonos para no caernos, sino debemos de madurar en Cristo y no estar con ese pensamiento de volver atrás, no estar con ese pensamiento depresivo, que si me está pasando porque no soy lo suficientemente santo, que si me está pasando porque no soy lo suficientemente hijo de Dios, y dejar todos esos pensamientos de lado, hermano, y empezar a llenarnos del conocimiento de la palabra. Por eso es importante este conocimiento, para que usted crezca ministerialmente, y principalmente en tu vida espiritual, en el conocimiento que va a fortalecer tu fe, y tu fe va a fortalecer la santidad, con la cual todos veremos a Dios, con santidad. Amén. Bueno, vamos con el primer principio hermenéutico, y este principio es manteniéndose en la línea, manteniéndose en la línea. ¿Qué significa mantenerse en la línea cuando estudiamos la palabra? Mantenerse en la línea ilustra la tarea de aquel estudiante de la palabra, predicador o maestro, ¿verdad? De descubrir lo que está diciendo la palabra de Dios y ser fiel a ello, ser fiel a ello. ¿Por qué ser fiel a ello? Vean, hermanos, hay personas tan hábiles que agarran 4 y 5 versículos y estafan al pueblo del Señor, le sacan el dinero de una manera terrible, de una manera totalmente sanguinaria, porque agarran 4 o 5 versículos, hacen una doctrina de prosperidad, y los únicos que prosperan son ellos, y el pueblo se deja guiar por estas personas. Entonces es importante mantenerse en la línea, ¿verdad?, que ilustra donde debemos de descubrir lo que está diciendo la palabra de Dios y ser fiel a ello, hermanos. Y ser fiel a ello. Disculpen, hermanos, estaba tomando un poquito de agua. Bueno. Imagínense una línea horizontal. Ustedes van a dibujar ahí en la hojita que tiene del estudio una línea horizontal. Esa línea va a ser la palabra de Dios. Póngale ahí a esa línea, a esa flecha central, que la va a hacer en forma horizontal, o sea, de derecha a izquierda. La va a hacer no de arriba a abajo es vertical. De derecha a izquierda es horizontal. Y le va a poner a esa flecha la palabra de Dios. Esa es la línea en la cual usted debe mantenerse, hermanos. ¿Ok? Esa línea usted le va a poner la palabra de Dios, va a representar la palabra de Dios. Ir sobre la línea. ¿Qué significa ir sobre la línea? Añadir algo que realmente no está ahí. Es decir, más de lo que la palabra de Dios dice. Esto lleva al error y comúnmente la conocemos como legalismo, ¿verdad? Pues ese montón de reglas que ponen para poder acercarse a Dios. Unas reglas que ni ellos mismos pueden realmente llevar. Nos volvemos en el tiempo farisaico, aquella montón y aquella imposición de cosas que ponen muchos predicadores sobre la iglesia que ni ellos mismos podrían llevarlas, ¿verdad? Y son buenos para recetar,
pero cuando les toca a ellos esa misma medicina, ya ahí sí no es buena la medicina. ¿Ok? Entonces, esa línea es la palabra de Dios. Si subimos de esa línea hacia arriba, le ponemos más de lo que la palabra de Dios quiere decir y nos volvemos legalistas por interpretar mal la palabra. ¿Ok? Y si vamos debajo de la línea, significa dejar algo afuera. O sea, omitir algo de lo que ahí es ser completamente veraz. ¿Verdad? Dejamos algo por fuera y eso no es ser completamente veraz y fiel a lo que la palabra de Dios está diciendo. Muchas veces eso lleva al liberalismo y al libertinaje. Una de estas malas interpretaciones ha sido una doctrina de la gracia, siempre gracia. ¿Ok? ¿Qué significa esta doctrina que han dado dentro de la iglesia? Gracia, siempre gracia. ¿Ok? Que cuando vinimos al Señor Jesucristo, pedimos perdón por los pecados, ya somos salvos. Ya podemos, ya el Señor nos dejó factura abierta, podemos fumar, podemos bailar, podemos tomar, podemos fornicar, porque la salvación no se pierde, según ellos. Entonces, la salvación, ¿verdad? Al no perderse de esta manera, la salvación no se pierde, pero ellos lo aplican de una manera que no es el tema central de la salvación de gracia. Y entonces ellos creen que ya cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y de ahí en adelante podemos hacer lo que nos da la gana. No, el Señor y la Biblia nos llama siempre a la santidad. Y nos habla que de un buen árbol salen frutos buenos, y de un árbol malo salen frutos malos. También la Biblia dice, muchos se acercarán a mí y me dirán, yo prediqué en tu nombre, yo hice sanidades, yo eché fuera demonios, y Él les dirá, a ustedes no los conocí, no los conozco a ustedes, apártense de mí, porque a ustedes nunca los conocí, ¿verdad? Y esas personas hicieron sanidades, echaron fuera demonios, pero nunca realmente fueron salvos, vivieron como les dio la gana, nunca dieron frutos de salvación, y el Señor conoce los corazones. Y estas malas interpretaciones llevan al libertinaje de la fe cristiana. Ok, mantenerse en la línea de la palabra de Dios se puede comparar con la promesa que hace un testigo en una corte cuando dice, prometo decir la verdad, solo la verdad. O sea, no ir debajo de la línea. Y nada más que la verdad, no ir tampoco sobre esa línea. Les recuerdo, ir sobre la línea teológica con la idea central que el Espíritu Santo nos quiso decir es decir como un testigo en una corte, prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. O sea, no me voy a subir, no me voy a volver legalista, no me voy a volver liberal. Para esto necesitamos algo muy especial y es la iluminación del Espíritu Santo de Dios para no cometer esos errores tan garrafales que comete la iglesia constantemente, mis hermanos. ¿Ok? ¿Qué tan importante es esto para Dios? Que nosotros nos mantengamos sobre la línea que realmente de lo que Él nos quiso enseñar. Vamos a ir a unos pasajes. Bueno, aquí Jorge me va a ayudar un momentico porque tenemos mucho equipo aquí y Jorge me va a ir buscando esos pasajes. Ok, ¿qué tan importante es esto para Dios? Que usted realmente pueda comprender la idea central, aplicarla y ser fiel a lo que Dios dijo. No a lo que usted dice, no a lo que dijo un pastor, no a lo que dijo este o el otro hombre, no. Hay que ser fiel a lo que Dios quiere realmente decir a través de su palabra. Desde el tiempo de Moisés, Dios ha sido claro a sus voceros. Deben de decir lo que Él ha dicho y nada más y nada menos. Vamos a ir a Éxodo, ahí en el capítulo capítulo 4. Voy a darle chancecito mientras buscan ustedes. Yo sé que usted está ahí con su Biblia en su casa y voy a darle chancecito como si estuviéramos aquí. Éxodo 4, versículo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, seguimos ahí, vamos a seguir hasta el versículo 16. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien, y he aquí que él sabrá recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú, póngale cuidado a esta parte, tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con las tuyas, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Vea qué lindo. Vea este pasaje 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, o sea, en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué representa Moisés ahí? Lo que el Espíritu Santo hace hoy en nosotros. ¿Ok? Nosotros a veces decimos, pero ¿a qué horas? ¿Verdad? Puedo expresarme de esta manera. Y es que Dios ha venido aumentando tu ministerio. Dios ha venido aumentando tu ministerio. Entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta que es el Espíritu Santo. ¿A qué horas puedo comprender la palabra de esta manera? Te estás dando cuenta que el Espíritu Santo te está enseñando y te está poniendo esa palabra en tu boca para que la enseñes. Por eso puedes entender la palabra de esa manera. Ahora es importante que entendamos esto. Cuando nosotros nos sometemos a la presencia en obediencia, en santidad, en ayuno y en oración delante del Espíritu Santo, nosotros vamos a adquirir la misericordia de Dios. Y él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es importante que puedas comprender esto. Así como Moisés fue por Dios a su hermano Aarón, hoy el Espíritu Santo es por Dios. Así es, Él es Dios, porque en aquel momento todavía el Espíritu Santo no podía venir sobre Aarón. No habían los sacrificios, no había sido dado la ley, y Cristo no había muerto en la cruz de Calvario para pagar nuestros pecados y romper esa brecha que había entre el Señor y nosotros, entre Dios y nosotros. Y el Señor, si el Espíritu Santo hubiera venido sobre un ser humano de esa manera, el ser humano caería muerto. Por eso los sumos sacerdotes y los reyes tenían que hacer tantos sacrificios para poder ser inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces así es el Espíritu Santo en tu vida. Pero tú tienes que escudriñar, tienes que excavar, tienes que meterte profundamente en ese conocimiento, en poder sacar de la palabra lo que Dios realmente quiere decirle a tu vida primeramente y después al pueblo de Él. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos, o sea, son las leyes que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Póngale cuidado. Póngale cuidado. No le quitaremos y no le añadiremos. No le podemos quitar. Tenemos que hablarlos conforme, bien apegados a la ley de Dios. No podemos darnos a interpretaciones. Primera Samuel, pueden ir buscando ahí. Primera Samuel 3, capítulo 3, versículo 1. No podemos darnos el lujo de ponerle ni quitarle. Más adelante usted va a ver por qué no podemos darnos ese lujo. Entonces, hay mucha responsabilidad para usted, mi hermano, mi hermana, que quiere predicar, que quiere ser maestro, que quiere evangelizar. Tienes que tener mucho cuidado con ponerle o con quitarle a la palabra de la idea central de lo que el Espíritu Santo realmente quiere decir. Porque esto acarrea maldición y reprensión de parte del Señor. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Primera de Samuel, capítulo 3,
versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué está sucediendo hoy? Es lo mismo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Está escaseando la palabra del Señor. Está escaseando. Hay muchos mensajes, pero verdaderamente apegados al pensamiento de Dios son pocos. Por eso se han venido tantas ideologías y tanto pensamiento de hombres dentro del pueblo de Dios. Tantas cosas extrañas que estamos viendo dentro de la iglesia. Gente comiendo zacate, sal santa, pastores caminando encima de las ovejas. Tantas cosas tan absurdas que podríamos reírnos. Podríamos reírnos de las cosas que hacen. Cuando usted conoce la palabra y ve todas estas cosas absurdas que se hacen en las iglesias, pues uno se eriza de darse cuenta de lo que la iglesia está haciendo. Amén. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Repito, Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice así la palabra: toda palabra de Dios es limpia. Hago un paréntesis aquí. La palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Cuando nosotros tocamos con el pensamiento, con el complejo, con la soberbia o con el orgullo humano la palabra de Dios, la contaminamos, la ponemos sucia. No podemos revolver un vaso de agua sucia con un vaso de agua limpia y después tomarlo. No nos va a gustar. Tenemos que dar la palabra de Dios tal y como viene del corazón de Dios para que esa palabra siga siendo limpia. Y toda palabra de Dios es limpia. El escudo, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vea aquí la recomendación. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Hemos visto muchas caídas de muchos siervos del Señor porque se han desviado del mensaje central de la palabra. Hemos visto cómo el Señor ha quitado pastores porque el pueblo de Dios no es del pastor. Este rebaño Camino de Santidad no es mío, ¿verdad? Es del Señor. Yo soy un siervo del Señor que el Señor ha colocado aquí para ministrar las cosas del Señor. Así que dice, no le añadas para que no te reprenda y para que no seas hallado mentiroso. Vea la importancia de ser un buen interpretador, un buen predicador, un buen maestro. ¿Qué es un buen maestro? ¿Qué es un buen predicador? Alguien que predica conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ir ahí también a Ezequiel 3. Ezequiel 3, versículo 1. Quiero que entiendas esto. Para que no seas hallado mentiroso, nos dijo en Proverbios. Los mentirosos no van, ¿qué dice la palabra? Los mentirosos no van al reino de los cielos. Vea lo peligroso, ¿verdad? El que desea buen ministerio, buena cosa desea. Pero yo le digo, hay una responsabilidad enorme de estar en los zapatos de un ministro y de una ministra del Señor. Hay una responsabilidad. Un día te van a sentar y te van a pedir cuentas si tu mensaje de verdad fue real o no fue real. Si tu mensaje fue la palabra de Dios o no fue la palabra de Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda. Dios no te está enviando a que hables con palabras muy elocuentes, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Vea, si Dios los mandara a pueblos paganos, lo oirían. Mas a la casa de Israel no querrán oír, porque no me quieren oír a mí.
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ojalá la iglesia no sea así, ¿verdad? Hoy estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, una iglesia que está tan preocupada por las cosas del mundo más que por la vida eterna. Y entonces no quieren oír realmente. Además, las iglesias que predican buena palabra y palabra de santidad, palabra de arrepentimiento contra el pecado, a veces no les gusta. Cuando hay un pastor que predica fuerte, pero aquellos pastores que les venden ángeles con llaves y casas y carros al hombro, ahí están contentísimos, aunque los estafen. Pagan porque les digan cosas bonitas, aunque eso los lleve a la condenación de sus almas. Y así se comportaba Israel en aquel momento del tiempo de Ezequiel. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y oye con tus oídos. Muchas veces oímos con otra parte de nuestro cuerpo que no son los oídos. Y la aplicamos conforme nuestro soberbia, orgullo o complejos o nuestro estado de ánimo. Escuchen las cosas, así las aplicamos. Y dice el 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Vea qué lindo, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar, usted tiene que hablar siempre el mensaje correcto de la palabra de Dios. El mensaje correcto de la palabra de Dios, usted tiene que hablarlo, les guste o no les guste, escuchen o no le escuchen. Hay muchos predicadores que se ven coaccionados por sus ovejas. Si tienen alguien de dinero, pero anda de cierta manera, bueno, no va a predicar muy duro de eso porque va y se me va. Y es la persona que son muy amados, pero son amados la billetera, ¿verdad? Que tienen. No. El buen pastor, el buen predicador le predica claramente, exhorta y redarguye al rico como al pobre, al amigo como al que no es amigo. Redarguye por parejo a la familia como a las que no son familia. Es un mensaje que no importa si lo oyen o no lo oyen, si caigo bien o no caigo bien. Pablo lo dijo claro, Pablo dijo, si yo quisiera hablar para caerles bien a ustedes, no me podría llamar siervo de Jesucristo. Tendría que llamarme siervo de los hombres, ¿verdad? Pero Pablo así lo dice claramente. No puedo llamarme siervo de Cristo si hablo para caerles bien a ustedes. Tengo que hablar conforme al corazón de Dios para que ustedes puedan entender realmente el mensaje de Dios. Vamos a ir ahí a Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, y seguimos ahí leyendo. Vamos a ir hasta el versículo 19. Es un poquito largo, pero es muy importante. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú. O sea, quiera o no quiera, usted va a ir. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y me dijo, déjame un segundito, hermanos, ya seguimos. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ve, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal,
sobre todos los moradores de esta tierra. Porque es aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a sus muros, en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, o sea, amarres a la cintura, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar. Póngale cuidado a esto. Cuando el Señor te manda hablar, no puedes callar, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vea qué linda palabra. Yo he visto este pasaje en muchos lugares. Yo te he puesto por ciudad fortificada, yo te he puesto para quebrantar, para destruir. Pero ¿cuál es el contexto del pasaje? ¿Cuál es la interpretación? Todo eso es bonito oírlo, toda esa parte es bonita oírla. Lo que no es bonito oírlo es que el Señor nos está mandando aún contra la misma orden pastoral que están predicando doctrinas falsas, contra los falsos apóstoles, y predicarle a la iglesia realmente lo que el Señor quiere. Y que enseñar a la iglesia cómo reconocer los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles. Esa parte no es bonita, porque usted tiene que ir a caer mal. A todos les gusta que le digan, ¿verdad? Tú pues ciñe tu lomo, levántate, todo cuanto yo mande. Bueno, porque aquí yo te he puesto este día como ciudad fortificada, en el 18, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes. ¡Ah, qué bonito! El Señor me dio toda esa autoridad sobre todos ellos. Todo eso es bonito hablarlo, pero hay que ir y ser apologético y decirle, no, lo que usted está enseñando es mentiras. Y decirle al pueblo, te están engañando, te están estafando, esta doctrina es mal, porque el Espíritu Santo realmente dice a través de su palabra, bien interpretada en la hermenéutica, esto y esto. Ahí sí ya no es tan bonito ser una ciudad fortificada, porque hay que ir y caer mal. ¿Qué le pasó a Jeremías? Era ciudad fortificada, era una columna de hierro, y como un muro de bronce contra toda esa tierra. ¿Y qué pasó? No lo metieron en un foso de estiércol hasta la nariz. No lo pasearon desnudo con un yugo de bueyes por amarrado. ¿Qué no le hicieron al pobre Jeremías? Muchos le dicen el profeta llorón, pero si a usted le pasara o a nosotros nos pasara el 5% de lo que hizo Jeremías, lloraríamos mucho más de lo que lloró Jeremías. Fue más bien un profeta valiente, pero era ciudad fortificada, pero era columna de hierro. ¿Sabe qué era eso? ¿Sabe qué significa eso? Él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Era un corazón que se mantenía firme a pesar de los ataques de Satanás, a pesar de que los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de Israel lo querían matar todo el tiempo. Pero él se mantenía firme. Eso es ser una ciudad fortificada. Estar dispuesto hasta la muerte por el Señor. Eso es ser una columna de hierro. Eso es ser como un muro de bronce. Qué lindo, ¿verdad? Qué diferente es interpretar la palabra, ¿verdad? Vamos a ir ahí mismo a Jeremías, en el capítulo 23. Ese pasaje es muy importante, quiero correr un poquito porque se nos está yendo rápido el tiempo. Jeremías, capítulo 23. Vamos a esperar aquí. Jorgito aquí nos está dando asistencia con la palabra. Pueden ir ustedes buscando también del versículo 9 al versículo 40. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Bueno, ahí estamos en Jeremías, capítulo 23, versículo 9 hasta el 40. Vamos a leer rapidito, porque es muy importante este pasaje, es muy un poquito largo, y necesito que ustedes entiendan lo peligroso, que es hablar lo que el Señor no nos ha dicho que hablemos. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová. Vea lo que dice Jeremías. Y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros.
¿Qué es llena de adúlteros? Vea, si pasó en Israel, no se sorprenda que hoy la sana doctrina sea escasa. No se sorprenda hoy que los verdaderos predicadores y los verdaderos maestros sean escasos. Hoy tenemos mucha elocuencia de mensajes positivos. Hoy tenemos una elocuencia de mensajes del fluir, que yo puedo, que yo hago, que yo triunfo, que si me esfuerzo, que si yo hago una prédica basada en el poder humano y no basada en el poder de Dios a través de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros logramos es para glorificar y para demostrar el poderío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy enseñan a la iglesia el fluir de lo interior, el fluir, el pensamiento positivo. El pensamiento positivo que es, ok hermano, ya oramos por usted. Vaya, confiese de que está sano aunque lo esté matando la cirrosis, aunque esté vomite y vomite sangre. Yo nunca le vi al Señor decirle a un paralítico, bueno, ay, sea sano. Y el paralítico seguir paralítico y seguir arrastrándose ahí. Bueno, ahí siga confesando que camina. Ahí de camino se va enderezando. Yo nunca vi un ejemplo de esos en la palabra. Y si no está en la palabra, eso es mentiras. Esa confesión positiva y el fluir de adentro lo tomaron de las culturas hindúes, de las ciencias del oriente, del hinduismo, del budismo. Ese fluir de que todos somos un Dios y que fluir con la mente positiva hace que nuestra energía y el karma funcione y el karma nos va a traer bendición, no. Cristo trae la bendición. Dios trae la bendición. Si yo, claramente la Biblia me lo dice claro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:8 y 1:9. Nunca el Señor le dijo a un enfermo, vaya confesando que está sano y de camino se arregla. No, oró y se sanó. ¿Por qué no se sanan hoy entonces? Exactamente porque la iglesia está distraída. La iglesia ha dejado de creer, creen que porque yo pongo la mente en lo positivo, no, porque yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en su sangre derramada en la cruz yo soy sano, yo soy salvo y yo soy libre. Eso es, porque todo lo que el Señor haga en su pueblo es para glorificar y para honra y gloria de su nombre. Por eso dice aquí en el versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, igual que hoy estaba Israel en ese momento. A causa de la maldición, la tierra está desierta. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Los predicadores en Estados Unidos y en Europa están terribles. Y aquí en Centroamérica se han ido contaminando de la risa santa, de un montón de cosas, ¿verdad? De un montón de exoterismo dentro de la iglesia. Tierra santa, aceite santo, flores santas, arcoíris santos y un montón de cosas santas. Ahí había una emisora cristiana que usted pagaba 5,000, le echaban aceite a las manitas de los chiquitos y las bendecían. Pero por 5,000 colones, estafadores y ladrones es lo que son. Aunque se llamen cristianos, es duro, pero esto es lo que Dios le mandó a predicar a Jeremías, ¿y por qué yo no lo voy a predicar? Si yo quiero ser un siervo de Cristo, yo tengo que predicarlo también. La tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, es lo que hoy está pasando. Los pastizales del desierto se acercaron y la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta, porque tanto el profeta, vea, el que Dios levantó, recuerden que en ese tiempo el Espíritu Santo solo venía sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta, nada más. Y vea, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Qué doloroso, y era el pueblo de Dios. El 95% de la Biblia no es para el mundo, es para el pueblo de Dios. Y Dios aquí le está hablando al pueblo de Dios. Está comparándonos con Israel. Como sucedió en Israel, ha sucedido después del año 2000 para acá en la iglesia del Señor, porque no ha habido una buena interpretación de la palabra, porque la iglesia se volvió vaga. La iglesia le cuesta tanto estudiar la palabra, escudriñar la palabra, y se dejan ir por lo que dicen los hombres, pero no van y pesan el mensaje de domingo, o las escuelas bíblicas no las pesan a la luz de la palabra, no van a su casa, no toman apuntes, no llegan a su casa a ver si me están engañando o me están estafando. Aquí en el Ministerio Caminos Santidad les decimos, traiga cuaderno, traiga lapicero, traiga Biblia, apunte todo lo que aquí se enseña, vaya a su casa estos 8 días, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría y vea si lo estamos estafando, lo estamos engañando. Y tiene toda la autoridad usted de venir y confrontarme delante de la congregación si aquí lo estamos engañando o estafando. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. O sea, no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente dentro de la iglesia. Aunque en mi casa, aún en mi casa, hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Y por ahí dicen en el Facebook que esta pandemia
desenmascaró a todos los que sanaban, ¿verdad? Todos esos sanidades, y ahora esos mismos que sanaban andan con solo miedo. No atienden ni a los hermanos porque les da miedo morirse. Le tienen más miedo a la muerte que a la vida eterna. Qué doloroso. Como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal. Ok, ¿qué es profetizar en nombre de Baal? Vea, hermano, les voy a decir. Ahora en octubre, noviembre, por ahí, septiembre, está la reunión mundial donde va a venir la religión mundial. Y gran parte del pueblo evangélico cristiano se va a unir al ecumenismo, el cual es una doctrina satánica. Y van a tener que salir los Jeremías y los Ezequieles y los Isaías, valientes, poderosos, apologetas, defensores de la buena doctrina, diciendo que esta doctrina es doctrina nicolaíta. No todos adoramos al mismo Dios. No todos adoramos al mismo Dios. Ellos tienen otros dioses. Las religiones tienen otros dioses. Solo hay dos pueblos sobre la tierra. Las religiones y los cristianos. El mundo y los evangélicos, los verdaderos cristianos. El pueblo de Dios, descendientes de Cristo. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal. Muchos han profetizado dentro de la iglesia, pero en nombre de Baal. En nombre de unas profecías que hasta que dan tristeza. Y se emocionan todo por emociones humanas y por desatinos humanos y hablan en nombre de Dios y Dios no les ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado porque Dios trae juicios de hablar cosas que Dios no me ha dicho. Yo tengo que estar muy seguro. Vea si es así que los profetas. Acabamos de leer varios pasajes donde Dios le dijo a la mayoría de estos grandes hombres, santos de Dios, de la historia del Antiguo Testamento, que hablaran en nombre de Él. Y ellos no querían hablar. Ellos decían, pero soy niño, pero soy lento para hablar. Y ponían un montón de excusas porque sabían lo peligroso que es hablar en nombre de Jehová y equivocar el mensaje. Y tenían miedo, realmente, y temor al Rey de Reyes. Hoy hablan así despertivamente, ¿qué importa? Suelto mi lengua y digo un montón de cosas y casi nunca es para caer mal, casi siempre es para caer bien, lo que dicen los profetas de ahora. Los profetas de la antigüedad era solo para caer mal, para reprender al pueblo de Dios. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, ¿recuerdan? Cuando vimos bibliología, más adelante la vamos a dar, que Israel se había dividido en dos reinos, reino del norte, que es Samaria, y reino del sur, que es Jerusalén, ¿verdad? O Israel. Por eso es importante saber todo esto, en bibliología lo vamos a ver más adelante, después de este estudio, vamos a ver que cuando Dios habla a Israel, habla a Jerusalén y a la tribu de Benjamín. Y cuando le habla a Jerusalén, cuando le habla a Jerusalén, habla a Jerusalén y a la tribu de Benjamín. Y cuando le habla a Israel, le habla a las otras 10 tribus que habían asentado, se había dividido después de Salomón. En el hijo de Salomón se dividió el reino en dos, y habla a las otras 10 tribus que habían tomado por provincia a Samaria. Por eso es que habla aquí de Samaria y de Israel. Todo esto son reglas básicas de la hermenéutica, reglas básicas de la escatología para poder interpretar la palabra a quién le está hablando Dios. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos, o sea, cosas amargas, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizarán, os alimentan con vanas esperanzas, como lo hacen hoy con la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? O de la confesión positiva. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Así decían aquellos profetas. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Hoy, ¿qué vemos? Bueno, es cierto, hay que orar para que Dios tenga misericordia de esta tierra, porque esta pandemia nos tiene realmente contra la espada y la pared. Pero sabemos que Dios protege a su pueblo y que esto ya estaba profetizado. Y que la palabra de Él, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Él no pasará. Si Él lo decretó, ni 1000 oraciones, ni 1000 ayunos van a quitar esta pandemia, sino que se va a cumplir el tiempo destinado para ella. Porque así lo ha declarado el Señor por la maldad. Vea si es así, que la pandemia destrozó la ideología de género. Cuando dan el informe todos los días en las noticias dicen, tantos hombres, tantas mujeres.
y según la ONU son 230 y resto identidades de género que hay en este momento. Y no dicen, no hay tantos transvestis, hay tantos homosexuales, hay tantas lesbianas, hay tantos, bueno, hay un montón de nombres ahí, no recuerdo todos, ¿verdad? Pero ya no dan la descripción así. La pandemia, el juicio de Dios, los hizo confesar que hay hombre y mujer. Aunque aprueben sus leyes, aunque se hagan ciegos, aunque no quieran oír, la pandemia, los juicios de Dios les hizo confesar hombre y mujer. Así es cuando nos dan el reporte de cuántos contagiados, de cuántos enfermos, de cuántos curados. Tantos hombres, tantas mujeres, tantos nacionales, tantos extranjeros. ¿Verdad? Entonces, los juicios de Dios son para eso. Y dejaron de provocar y aprobar leyes obscenas. Ya se les está olvidando todo esto. Vean, se han calmado con todo esto de la ideología, se han calmado con un montón de cosas. Porque la pandemia, el juicio de Dios les puso un freno. Hablemoslo claro. Y dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que yo lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis. ¿Cuándo? En los postreros, en estos últimos días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, que es la oración, el ayuno y la santidad para poder que el Señor nos hable y hablar conforme a su voluntad, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en sus escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, en mi nombre, diciendo, soñé, y no habían soñado nada, ¿verdad? Y eso tenemos un montón hoy en día. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí? No, hombre, en sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra, ¿pero qué? Verdadera, mi palabra verdadera. Al que le venga el sueño, hermano, háblelo. Si viene palabra de Jehová, dígala, pero que venga de él, no que venga contaminada, ¿verdad? No le ponga más, no le ponga menos, porque Dios lo puede castigar. Vea todos los juicios que Dios dio en este pasaje. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo los envié. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Porque esos profetas no son de bendición, ¿verdad? Solo contaron cosas bonitas para caerle bien al pueblo en aquel momento en lugar de mandarlo a arrepentirse. Y cuando te preguntaré este pueblo, o cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Vea qué lindo. Aquí Jeremías ahora sí va a hablar palabra de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente.
de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, que te respondió Jehová, ¿y qué habló Jehová? Mas si dijeres, profecía de Jehová, por esto Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirlo, no digáis, profecía de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en el olvido, y los arrancaré de mi presencia, a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta, que significa vergüenza, perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Aleluya. Hermanos, qué peligroso. ¿Por qué es tan importante la hermenéutica? Porque cuando hablemos la palabra de Dios, tiene que ser una palabra conforme al corazón de Dios. No puede ser una palabra conforme al corazón humano. No puede ser una palabra conforme al corazón humano. Porque recuerden todos los juicios que Dios le habló a Jeremías para decirnos hoy para la iglesia, no hablen si Dios no les ha dicho. No profeticen si Dios no les ha dicho profecía. No cuenten sueños si usted sabe que es de gallo pinto y que ayer se costó bien lleno con una chuletota y con un montón de aguacate. Si usted tiene el don del sueño, el don de sueños, y que Dios le hable a través del sueño, le doy un consejo. No coma antes de acostarse. Coma temprano, tenga un tiempo de reposo sin comer y acuéstese para que usted no confunda los sueños de aguacate con los sueños de Dios y sepa que el sueño viene realmente de Dios. Esto es claro y esto es una disciplina de las personas que tienen el ministerio de que Dios les hable a través del sueño. Yo creo en los profetas, creo que Dios habla a través de la profecía, creo que Dios habla a través de sueños, porque esa es la promesa de Joel 2:28. Pero también sé que hay muchos que manipulan estos dones para acarrear realmente fama para ellos y no para Dios. Para ser ellos los ovacionados y no Dios. Y es importante que se den cuenta que si siguen profetizando a nombre de Dios, sin Dios decirles, van a traer ruinas sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus bienes. Y esto es muy duro. Vamos a ir a San Juan, capítulo 6, versículo 16. San Juan, capítulo 7, perdón hermanos, San Juan capítulo 7, versículo 16. Corre un poquito porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Claramente, ahí mismo en San Juan vamos a ir al 8:28. Mismo Jesús decía, Jesús es un ejemplo de cómo debemos de conducirnos, de hablar y de hacer todas las cosas nosotros. Jesús es como decir nuestro Adán. En el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán todos hemos sido vivificados. Como Jesús fue, yo tengo que ser, como ministro de Dios, yo tengo que ser una copia fiel de Jesucristo. Y Jesús dijo, el mensaje y la doctrina que yo les estoy enseñando no es mía, sino de aquel que me envió. Hoy nosotros tenemos que decir lo mismo. La doctrina no es porque yo la interpreto, es porque la Biblia así lo dice. Ahora, en todo el Nuevo Testamento, lo que vemos es una confirmación del Antiguo Testamento. Y tanto Jesús como los apóstoles, siempre que predicaron, decían, escrito está. Escrito está en los profetas, escrito está en la ley, escrito está en los salmos. Ellos hablaban de esta manera, Jesús y los apóstoles. Nosotros no podemos interpretar fuera de la Biblia. Tenemos que decir y respaldar con escrito está. Y una doctrina no se puede fundamentar en 1 o 2 versículos. Tiene que tener por lo menos de 5, 10, 15, 20 versículos de respaldo. En un solo versículo no podemos levantar una doctrina. Bueno, vamos a ir a San Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ya van a conocer que Él era realmente. Y que nada hago por mí mismo. Usted tampoco hace nada por usted mismo. Yo tampoco predico por mí mismo. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Hoy está con nosotros el Espíritu Santo, que fue el que nos está enviando. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Santidad, intimidad con Dios, haciendo la voluntad del Padre. Entonces va a venir palabra a nosotros para darla a los demás. Va a venir palabra a nosotros para nosotros mismos. Porque Él no nos ha dejado. San Juan 14, San Juan 15, Jesús dice, ¿verdad? Que nos va a enviar al Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo el Padre y Él, como Hijo, van a hacer morada con nosotros y van a estar con nosotros hasta el fin. Él no nos ha abandonado y todo lo que hacemos tiene que ser amparado a la luz de la palabra. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis.
Pueden ir buscándolo, Apocalipsis capítulo 22. Vea lo importante que es una buena hermenéutica, buenas herramientas y una buena exégesis. Estamos en el primer punto, se nos ha ido todo el tiempo en el primer punto, ¿verdad? Manteniéndonos en la línea. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Vea, hermano, nunca deje, si usted es un predicador de la palabra, si usted es una predicadora, si usted es un maestro, una maestra, si usted es un pastor, una pastora, si usted evangeliza, si usted profetiza, tenga cuidado. Dura cosas caer en manos del Dios vivo. Yo quiero decirle, órele a Dios. Si usted va a contar un sueño, si usted va a dar una profecía, pida confirmación. Si usted va a predicar, sométase a la presencia del Espíritu Santo. Sométase a la presencia, a la intimidad con Dios, para que lo que salga por su boca sea palabra de lo alto y no venga a ser palabra interpretada por usted. Y conforme vamos desarrollando este estudio a través de estos jueves, usted se va a dar cuenta de lo peligroso y cómo podemos enredarnos en nuestro propio entendimiento y hacer una mala interpretación y una mala exégesis, una mala explicación de la palabra a otras personas. Y un ciego que grita a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Dice así en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Póngale cuidado. De la Biblia, yo testifico, o sea, yo en este momento doy testimonio. Hay un pasaje que dice, a la tierra y al cielo llamo por testigo contra ustedes, ¿verdad? Que yo testifico a todo aquel, o sea, le estoy diciendo claramente, para que después de que se equivoque me diga que no lo sabía. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vea lo peligroso que es dejarnos ir, hermanos, por una interpretación faulista, por una interpretación rápida o por una interpretación emocionalista. Tenemos que tener mucho cuidado. Los que quieren el ministerio, buena cosa desean, pero con cuidado. Que sean íntegros, sinceridad delante de Dios, de lo que están hablando al pueblo, sea palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto para nuestra predicación? Las palabras de Dios no tienen comparación, o sea, las palabras de Dios no tienen comparación a través de la Biblia. Vemos que sus palabras son poderosas, seguras y buenas. Solo sus palabras pueden dar vida. Las suyas y las mías no. Si ponemos más o quitamos, no le vamos a dar vida y vida en abundancia al pueblo. Tenemos que guiar al pueblo a través de las palabras de Dios para darle vida. Por eso dice la palabra, si creéis en mí, como dice, no como ustedes interpretan, como dice, claramente apegado a la palabra, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Queremos que la gente oiga la voz de Dios y no la nuestra. Si hay personas que se paran en los altares y hablan para ser escuchados ellos, su elocuencia y sobresalir ellos. Y ese no es el principio básico ni la meta de un creyente, de un discípulo de Cristo. La meta importante de un discípulo de Cristo es que el pueblo oiga la voz de Dios y no la de nosotros. Su verdad antes de las opiniones e ideas de los hombres. Necesitamos experimentar el poder transformador que solo viene a través de sus palabras. Necesitamos que el pueblo experimente ese poder que transforma a la iglesia verdaderamente, pero solo lo podemos lograr a través de una palabra apegada a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que requiere mantenerse en la línea? ¿Ok? ¿Qué es lo que requiere mantenerse en la línea? Comprometernos nosotros mismos a Dios. Nosotros mismos tenemos que tener un compromiso con Dios respecto a esto de predicar solamente y nada más su voluntad y no la mía. Discernir y entender cuidadosamente lo que la palabra de Dios está realmente diciendo y no lo que nosotros queremos interpretar o lo que nosotros queríamos decir. No, sino hay que discernir y entender cuidadosamente lo que la palabra de Dios está realmente diciendo. Comunicándola fielmente en nuestra enseñanza, predicación y forma de vida. ¿Por qué forma de vida? No solo la enseñanza y la predicación, también la gente tiene que ver cómo se refleja la palabra de Dios, cómo se refleja
en su propia manera de vivir, cómo usted se conduce, ¿ok? Es importante eso. Bueno, voy rápidamente, hermanos, tenemos 20 minutos, 22 minutos para terminar con el segundo punto. El segundo principio de la hermenéutica es texto y marco de referencia. Aquí quiero que le pongan mucho cuidado. No sé si lo voy a poder desarrollar en estos 20 minutos, pero vamos a tratar, hermanos. ¿Ok? Texto y marco de referencia. El principio. Debemos permitir que la Biblia moldee nuestros marcos de referencia. Más que permitir que nuestro marco de referencia controle lo que entendemos y enseñamos de la Biblia. Quiero que le pongan cuidado a esto. El principio es que debemos de permitir que la Biblia, o sea, el texto, moldee nuestro marco de referencia. Y no que nuestro marco de referencia, ¿verdad?, pueda controlar lo que dice el texto. Eso es lo que quiero decirle con esta idea. ¿Qué es lo que entendemos por texto y marco de referencia? Ya lo vamos a explicar. El texto es cualquier pasaje de la Biblia del que vamos a estudiar y a enseñar. Ese es el texto. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia? Es nuestra forma básica de pensar. Esto afecta cómo leemos y entendemos el texto. ¿Ok? Quiero que me le pongan cuidado a esto. El marco de referencia es muy importante que esté por debajo de la voluntad del texto. Nunca el marco de referencia puede estar por encima del texto. No sé si se les complica un poquito, pero voy a repetirlo. El texto es cualquier pasaje de la Biblia que escogemos para estudiarlo y enseñarlo. Y el marco de referencia es nuestra forma de la que pensamos, ¿verdad? Eso afecta cómo interpretamos o cómo leemos y entendemos el texto. Más sobre qué es el marco de referencia, ¿ok? Un marco de referencia es la manera básica en la que piensa una persona. O sea, lo que hablamos la vez pasada, de lo que es la cosmovisión, de cómo entendemos a Dios. En su estructura básica del pensamiento que moldea su entendimiento acerca de cualquier cosa. Nuestro marco de referencia organiza todos nuestros pensamientos e ideas y nos consolida en una forma en que hace sentido para nosotros. Todos tienen un marco de referencia, se desarrolla con el tiempo por medio de la enseñanza de nuestros padres, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras experiencias personales y nuestro lugar en la historia, o sea, nuestra cultura. Les pongo un ejemplo, hermanos, por decirle así, ¿qué pasa si usted ve una mujer casi desnuda caminando por el parque de Cartago? Ahí en traje de baño, en hilo. Todo el mundo se sorprende. Pero ¿qué pasa si usted va a las playas de Brasil y ahí las mujeres casi que andan desnudas y hay playas nudistas? Y para esas personas no es malo eso. Entonces están interpretando conforme a su cultura y no a la palabra de Dios. A la hora que una persona de Brasil se convierte y una persona, por decirlo así, de un pueblito con mucha moral se convierte, quieren interpretar la manera de vestir de una persona conforme a la cultura y no conforme a la palabra de Dios, dice. Eso es, por decirle, uno de tantos ejemplos que podríamos decir. Ahí va a influenciar los problemas que yo tengo, los complejos que yo tengo, los deseos que yo tengo, el estado de ánimo que yo tengo, la cultura en la que fui formado, la parte del mundo en la que yo fui criado, ¿verdad? Es muy diferente nuestra cultura a una cultura europea, a una cultura asiática. Es muy diferente, mis hermanos. Y entonces cada cultura quiere interpretar la Biblia como quiere en su cultura, apegado a su cultura. Y no, nosotros tenemos que desechar la cultura y todo, y por eso se nos da una cultura, la cultura de Israel, para poder interpretar la palabra apegada al pensamiento de Dios. A través de nuestra vida nos encontramos con una nueva información. Cada vez vamos absorbiendo más información en nuestros cerebros. Debemos de comprender cómo es que calza con nuestra forma previa de entender las cosas al final. Debemos decidir, ¿verdad?, si ignoramos o rechazamos la nueva información o la recibimos y permitimos que moldee nuestro marco de referencia. Los marcos de referencia afectan cómo es que leemos la Biblia. Cuando nos sentamos a estudiar la Biblia, traemos nuestro marco de referencia con nosotros, incluyendo la forma en que vemos y entendemos a Dios, al hombre, al pecado, a Cristo, al sufrimiento y a la redención y a muchas otras cosas importantes. Vea, hermanos, el marco de referencia es muy peligroso. Ok, les explico. Si venimos de una cultura donde el pecado
una familia de drogadicción, de sexo ilícito, de fornicación, de adulterio, de que papá le dio vuelta a mamá, de que se dejaron, de que han habido 5 hombres en la vida de mamá que han vivido con ella. A la hora yo de venir a Cristo y estudiar la palabra, yo no veo tan malo el pecado. Porque estoy acostumbrado a convivir en toda la estructura cultural de mi vida con el pecado. Pero si viene una persona que solo papá y mamá tuvo y fue de una familia muy moral y esos murieron viejitos y o se llegaron a viejitos ahí amándose y todo, yo me doy cuenta que el matrimonio y percibo que el matrimonio es para toda la vida. Pero viene una persona que tiene problemas culturales con esto, ¿verdad? Papá y mamá se dejaron, una vida desordenada, o ha absorbido, bueno, ¿qué pasó, digamos, con la generación que tenemos hoy en día? Con los que llamamos, bueno, ya se me olvidó el nombre aquí, bueno, los jóvenes que nacieron entre el siglo pasado y este, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los educó la televisión, los educó el internet, entonces ellos creen que lo que está sucediendo en la tierra no es gran cosa. Realmente es como si fuera común lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial, con leyes de identidades de géneros, con abortos, ver homosexualismo en la tele, ver lesbianismo en internet, ver pecados de drogadicción por todo lado, ver robos, ver muertes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, un muerto en Costa Rica, un muerto hacía bulla en todos los canales, la gente se sorprendía, la gente hasta le dolía a las personas que alguien muriera. Hoy alguien se murió, y se murió, ¿qué importa? Ya los jóvenes no sienten dolor por los que se mueren diariamente. Entonces todo este marco de referencia debemos desecharlo y pedir al Espíritu Santo que tome autoridad en nuestras vidas para que a la hora de leer, de interpretar y de querer ver el pensamiento de Dios a través de la Escritura, este marco cultural, este marco moral, no venga a influenciar mi interpretación de la palabra. Y para eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que Él nos ayude a entender la Biblia como Él quiere que la entendamos y no como yo quiero entenderla. Más o menos me van comprendiendo, creo, ¿verdad? La idea de que quiero darles que es un marco de referencia. Hay muchas cosas, digamos yo vengo, voy a predicar. Hace un tiempo me dio mucha lástima porque llegó a una fraternidad de pastores uno de los teólogos más fuertes de Costa Rica. Ese día seguro se había peleado con la mujer. Seguro el hombre venía con muchos problemas con la esposa. Se paró en el altar, nos dio una instrucción a los pastores, pero toda la predicación se la llevó hablando mal de las esposas, y mal de la esposa de él, y mal. Ese hombre trajo todo ese dolor, trajo todo ese conflicto matrimonial a la interpretación bíblica. Lo último, agarró varios pasajes e interpretó la palabra de una manera desastrosa, siendo uno de los mejores teólogos de Costa Rica. De hecho, fue uno de mis profesores en el área teológica. Y quiero decirle una cosa, y habló mal de la esposa todo el rato. O sea, trajo los problemas. No tenemos que dejar que los problemas de este mundo, que los problemas familiares, a veces los pastores, mentiras, a veces los pastores también tenemos problemas familiares, a veces los pastores también estamos enojados con la esposa. ¿Usted cree que estamos exentos de eso? Que vamos pidiéndole al Espíritu Santo de cómo sobrellevar la familia, de cómo llevar las cosas bien delante de la voluntad de Dios, de someternos al principio bíblico, para que Satanás no meta las garras dentro de nuestra familia, es otra cosa. Pero a veces también tenemos problemas, pero yo mis problemas no los puedo traer al altar, yo tengo que dejar esos problemas allá donde están, desechar esa parte y venir bajo el entendimiento bíblico un domingo cuando voy a predicar, porque si no, mi dolor se lo voy a transmitir a la congregación, mi dolor se lo voy a transmitir a la persona que le estoy hablando de la palabra. Vea, ha pasado y he visto esto, una pareja puede dar una consejería, pero esa pareja tiene problemas. A lo último, las personas que fueron a aconsejar terminaron oyéndole los problemas a la pareja que estaba aconsejando, que iban de consejeros. Yo he visto eso. ¿Por qué? Porque el marco de referencia en el cual ellos se están moviendo, el marco cultural, el marco sentimental, el marco de complejos, el marco de la autoestima, está gobernando el texto. Y no el texto está gobernando el marco de referencia. Cuando el texto, lo que la palabra dice, gobierna mi marco de referencia, yo mismo soy sano, yo mismo soy libertado, yo mismo traigo paz a mi espíritu. Yo me he parado en el altar con terribles problemas en mi vida. Y cuando he estado en el altar y me ha pegado al texto y he desechado mi marco de referencia y he predicado lo que Dios ha dicho, déjeme decirle, yo me bajo de ese altar y salgo después de ese culto como un guerrero, bueno, que ustedes no se imaginan, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando salgo de ahí me doy cuenta que mis problemas están resueltos.
que no eran tan grandes como yo lo pensaba antes de predicar, porque deseché mi marco de referencia y prediqué lo que Dios quería y no lo que a mí me estaba doliendo, o mis complejos, o mis sentimientos, o mi cultura. Eso es el marco de referencia. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro marco de referencia, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro marco de referencia, mis hermanos. Y ahí vamos a buscar unos pasajes, mi hermano Jorge Cuña, puede ir listando ahí la Biblia. Y dice así la palabra del Señor, ¿ok? Bueno, seguimos. Quiero que veamos un párrafo más aquí, un contexto. Y dice así: los marcos de referencia en sí mismos no es que son necesariamente malos, porque eso ha sido la escuela que Dios nos ha dado. Quiero que me entienda esto. Hablé de marcos de referencia que pueden distraernos de la interpretación original de la palabra. Son necesarios en el proceso de leer, entender y comunicar la Biblia. Sin embargo, pueden influir equivocadamente en la forma en que entendemos el texto. Entonces, ¿a qué se refiere esto, mis hermanos? Ok, no importa. Ok, yo puedo utilizar todo el marco de referencia que tengo, pero no por encima del texto, sino más bien como un refuerzo de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios provee para nuestras vidas, de cómo Dios liberta, de cómo Dios sana, de cómo Dios trae la paz familiar, de cómo Dios hace y nos da el entendimiento bíblico, de cómo Dios nos da la corona de vida a través de someternos y resistir la prueba. Porque mucha gente dice que la palabra de Dios dice, primero que todo, que al que repele a la prueba, la tentación, Dios le va a dar la corona de vida, la cual Dios ha guardado para todos aquellos que le aman. Esa corona de vida no es en el cielo, esa corona de vida es aquí en la tierra. ¿Ves? Eso es una interpretación. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. Cuando yo vine al Señor, anteriormente eso era alcohólico. No lo aceptaba, pero era alcohólico. Y tomaba hasta caerme. Y hasta gastarme todo lo que andaba en la bolsa, pero no aceptaba que era alcohólico. Vine a Cristo y seguí con la misma ansiedad y con la misma necesidad del alcoholismo, pero empecé a orar, empecé a someterme a la presencia de Dios, empecé a pelear contra mi buena batalla, y hasta que temblaba a veces, sentía hasta que tragaba para adentro. Muchos sabrán qué es eso. Y llegó un momento que empecé a orar y a orar y a orar y a someterme a la presencia de Dios y a pedirle a Dios la libertad de eso, y Dios me dio la corona de vida. Hoy huelo el olor a alcohol, aún ese de las manitas, y a veces me dan ganas de hasta vomitar. Porque Dios me dio la corona de vida en esta tierra y me hizo dueño de aquella cosa fea, de aquella atadura de pecado que había sobre mi vida. Entonces el marco de referencia en sí no es malo. Malo es que el marco de referencia interprete el texto. No, el texto va a interpretar el marco de referencia y le va a buscar hasta soluciones a ese marco de referencia. Son necesarios en ese proceso de leer y entender y comunicar la palabra. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de que ellos no influyan equivocadamente en una forma en la que entendemos el texto. Ok, vamos a la parte del texto. El texto debe gobernar y moldear nuestro marco de referencia. Creemos que la Biblia viene de Dios. Segunda de San Pedro, vamos a ir a Segunda de San Pedro 1:21. Segunda de San Pedro 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entienda esto, hermanos. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que eso solo fue para los profetas o para los apóstoles? Hoy usted, como explicador, como intérprete de la palabra, tiene también que darse cuenta que todo lo que usted hable no puede ser traído por voluntad suya, por voluntad humana, sino que usted es un santo, una santa mujer de Dios, y que usted tiene que hablar inspirado por el Espíritu Santo. Y eso lleva un proceso de santificación, de intimidad con Dios, de ayuno, para poder también manejar la palabra de Dios, y que usted mismo no se haga daño a usted mismo y hacerle daño al pueblo con una mala interpretación, hermanos. Así que, hermanos, es muy importante. La profecía nunca vino por voluntad humana, sino que vino por voluntad inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Estamos buscando, yo sé que usted está buscando ahí en su casa también, Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Bueno, vamos a leer juntos, como si estuviéramos aquí, estamos en un solo espíritu, amén. Toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo parafrasearíamos en este momento? Todo lo que usted predique, todo lo que usted explique de la palabra, todo lo que usted interprete de la palabra, tiene que ser inspirada por Dios y útil. Tiene que ser esa palabra que sale por su boca. Al ser inspirada por Dios va a ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos esos oyentes y aún usted mismo, ¿verdad?, que es el hombre y mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, mis hermanos. Entonces aquí vemos que esa palabra es veraz y confiable y que esa palabra es suficiente para nuestra fe y práctica. Y vamos a ir a Mateo, ahí en Mateo, Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pudimos ver ahí en Timoteo que esa palabra es confiable, es veraz, también que es suficiente para nuestra fe y práctica. Y vamos a ir, que es inspirada por Dios, no puede ser inspirada por nada más. Mateo 5, 17 y 18. Búsquenlo ahí, hermanitos, pueden apuntarlo, Mateo 5, 17 y 18. Y dice así la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Qué linda pasada, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios toda tiene que cumplirse al pie de la letra. Por eso es importante la interpretación. Hay gente que dice que es que hay que guardar el sábado, que es que esto, por una mala interpretación, no se dan cuenta y dicen es que hay que guardar la ley, el Antiguo Testamento. Ok, pero ¿de cuál ley me habla? ¿Me hablan solo de los 10 mandamientos? No, son 613 mandamientos, están distribuidos en 3 leyes. Hay una que ya fue cumplida, que fueron las leyes ceremoniales, y fueron cumplidas, que son los sacrificios, la entrada al lugar santo, al lugar santísimo, y todas las vestiduras de los sacerdotes. Todo esto fue cumplido en Cristo Jesús. Todo esto fue cumplido en Cristo Jesús. Están las leyes también de gobierno, ¿verdad?, judiciales, y no las podemos cumplir porque no tenemos un gobierno teocrático, y esas leyes fueron también cumplidas en Cristo Jesús por el perdón de pecados en su sangre, porque hoy no le cortamos las manos a un ladrón, hoy no matamos a una mujer adúltera, a un hombre adúltero a pedradas, ¿verdad? Que no lo podemos hacer, nos meten a la cárcel. Tan es así que no podemos ni matar un animalito para sacrificio porque nos echan a protectora de animales y nos vamos a la cárcel. Entonces es importante que entendamos las leyes. Hay 3 tipos de leyes, 613 mandamientos distribuidos en 3 tipos de leyes, ¿verdad? Las ceremoniales que se cumplieron y judiciales. Todas esas leyes se cumplieron en Cristo Jesús. Y están las leyes, ¿verdad?, que están vigentes, que son las leyes morales, las leyes morales. Y todas esas leyes morales, 9 mandamientos, el Señor los recalca y los lleva aún más allá en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Ya casi estamos terminando, les pido paciencia. En el Nuevo Testamento, como dicen, allá dice, no adulterarás, pero el Señor nos dice, si ustedes ven una mujer y ya la desearon en su corazón, ya adulteraron, lo llevó más allá, ¿verdad? No matarás, pero si ustedes no perdonan a su hermano, son culpables de homicidio y los homicidas no van al cielo. O sea, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, Dios lleva las leyes morales a un nivel mayor del que está en el Antiguo Testamento. Y esto es una buena interpretación de la palabra. Entonces vemos que esa palabra es suficiente y nuestra, ¿verdad? Y dice ahí claramente, ¿verdad?, que los cielos y la tierra, antes de que pasen, toda la palabra que está escrita será cumplida tal y como está. Sin embargo, muchas veces no reconocemos cuando nuestro marco de referencia domina nuestra forma de entender el texto. Y algunas veces, aunque estemos conscientes de ello, no estamos dispuestos a poner a un lado nuestro marco de referencia. Es importante esto. Con el fin de poder entender correctamente la palabra de Dios y predicarla fielmente, debemos permitir que el texto, o sea, la palabra de Dios, gobierne y moldee nuestro marco de referencia. ¿Qué representa esto? Ok, que la palabra de Dios esté por encima de mi cultura, de mi moral, de mis complejos, de las experiencias que yo he vivido, y todas estas cosas, de mis problemas, y de cómo yo veo las cosas. Si no, tengo que orarle a Dios para verlas conforme al corazón de Dios, y predicarlas conforme y bien apegadas a la idea central de qué quiso decir Dios en ese pasaje.
Donde haya una diferencia entre el texto y nuestro marco de referencia, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a reconocerlo y permitir que el texto controle y moldee nuestro entendimiento. Tenemos que permitirle a la palabra de Dios que ella moldee mi cultura, mi manera en la que fui criado, la manera en que he sufrido y todo lo que es en mi entorno. La palabra de Dios está por encima de eso y ella tiene que gobernar mi mensaje y la manera en que yo entiendo, en que yo explico y en que yo interpreto la palabra de Dios. Lo que sucede comúnmente, nuestro marco de referencia influye y moldea nuestro entendimiento del texto y eso debemos de evitarlo. Lo que debería suceder es que el texto gobierne sobre y moldee nuestro marco de referencia. O sea, que la palabra de Dios sea la que moldee claramente nuestro marco de referencia. Hermanos, yo creo que aquí hemos llegado al final de estos dos primeros puntos. Recuerden, ¿verdad? Mantenerse en la línea teológica que el Señor quiere darles para su palabra, para que ustedes puedan predicar. Después recuerden lo peligroso que es predicar fuera del contexto bíblico o hablar palabra de Dios que realmente no sea de Dios, o contar sueños que no vengan de Dios, o hablar a nombre de Dios y que no sea verdaderamente la voluntad de Dios. Es muy peligroso. Vendrán juicios sobre tu vida. Dios traerá, Dios te callará de alguna manera. Después vas a estar tan ocupados en los juicios de Dios, en la fajiadita que Dios te va a dar, que no vas a tener tiempo para estar hablando de sueños que no son. Pero si Dios te da sueño, y si Dios te da palabra, y si Dios te da interpretación de la palabra, háblela, quieran o no quieran oír, porque a eso te ha mandado el Señor. Recuerden mantenerse en la línea. Hacia arriba nos hacemos fanáticos, religiosos. Hacia abajo, o extremistas, hacia abajo nos hacemos liberales. Tenemos una línea central en la cual debemos de darle la interpretación a la palabra de Dios y campo al Espíritu Santo para ir en la línea correcta. Ahora, no permitan que el marco de referencia, lo que ustedes creen, o la cosmovisión de cómo cree que son las cosas, pueda interpretar la palabra. Les pongo un ejemplo para concluir. En los años antiguos, Galileo Galilei dijo que la Tierra era redonda. La religión oficial, ¿verdad?, la católica, lo iba a matar en la Inquisición porque era una blasfemia decir que la Tierra era redonda. Pero en el año 1528, Américo Vespucio, cartografiando las nuevas islas, según ellos que habían descubierto, se da cuenta que es un nuevo continente. Entonces, de hecho, lleva su nombre, América. Américo Vespucio cartografía y se da cuenta que la Tierra es redonda. Y se comprueba que la Tierra es redonda en el año 1528, hace menos de 500 años. Hermanos, hace menos de 500 años el hombre sabe que la Tierra es redonda. Pero allá en Job, por allá por el capítulo 27 al 30, por ahí dice, el círculo de la tierra que cuelga de nada. Isaías dice, Jehová de los ejércitos que se sienta sobre el círculo de la tierra. Libros escritos hace más de 3000 años. Entonces, hermanos, es la interpretación. Ellos interpretaban conforme a la cultura y no conforme a la palabra de Dios. Si hubieran interpretado conforme a la voluntad de Dios, desde el principio hubieran visto que la tierra era redonda. Así la palabra de Dios es científica, por eso hay que escudriñarla también en la parte científica, en la parte de poder, en la parte de unción de Dios, ¿verdad? De todo el poderío de Dios. Pero la Biblia se comprueba a sí mismo ser verdad. Eso lo vamos a ver más adelante en otras lecciones, lo que es bibliología. Los espero, hermanos, el próximo jueves con los otros dos puntos que tenemos de la parte de hermenéutica, hermanos, de la parte de hermenéutica. El próximo jueves estaremos viendo, bueno, el género de la interpretación y haciendo buenas preguntas.